el otro tema que publicamos el día de hoy, Álvaro, pues es justamente el tema, cómo la CIA lleva desde al menos los años 70, desde antes pues, pero en particular educando a la ultraderecha, lleva años, desde los años 70, vía el padre de Ricardo Salinas Pliego. Estamos hablando de Hugo Salinas Price, el padre de un hombre de ahorita tendrá, no sé, Álvaro, unos 90 años, 94 hasta 90 donde eso, y... pero vive, o sea, Hugo Claro, Salinas claro. Price vive, Lo vi hace poco en un sí, video por ahí, sigue todavía Y, el día tiene de hoy, 94 años de noventa y edad, cuatro los años. cumplió apenas el 11 de marzo, es el padre de Hugo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego. Y hay un texto, les propongo que vayamos a ver y escuchar este video que les preparó Álvaro Delgado sobre esta pieza que él publica y regresamos aquí a comentarla. La CIA, la agencia de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, creó, financió y dirigió en México, en la década de los 60, una operación secreta para combatir a la izquierda con la participación de grandes empresarios, funcionarios de cuerpos represivos, grupos de choque, medios de comunicación y hasta intelectuales de la extrema derecha. Documentos de la CIA, obtenidos por el reportero, señalan como una figura central de este plan al empresario Hugo Salinas Price, padre de Ricardo Salinas Pliego, fundador del Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas, el organismo que la CIA usó como una pieza clave de la operación denominada LIUF. La operación LIUF tuvo como objetivo el espionaje, la difamación y la violencia contra las organizaciones y personas de izquierda en la UNAM y otras universidades del país, con la utilización estratégica del grupo de choque que controlaban las organizaciones fascistas Los Tecos y el Yunque, el movimiento universitario de renovadora orientación, que está confeso de haber financiado Hugo Salinas Price, padre del magnate Ricardo Salinas Pliego, quien actualmente lidera el proyecto político de ultraderecha hacia las elecciones del 2027 y el 2030. El proyecto LIUF tenía como jefes operativos a Adolfo Rudolf Wildrich, presidente de la Cámara México, Estados Unidos, y el activista Agustín Navarro Vázquez, agentes llamados LIUF 1 y LIUF 2, quienes recibían instrucciones y rendían informes directamente de la Embajada de Estados Unidos en México, según los documentos de la CIA. Navarro Vázquez, amigo personal de Salinas Price y a quien se atribuye la creación del ILSE, fungía como principal operador de la red, además de coordinar a Muro, mantenía relaciones con medios de comunicación, intelectuales y organizaciones políticas. La Agencia de Inteligencia de Estados Unidos valoraba su capacidad para movilizar grupos estudiantiles, recopilar información sobre militantes de izquierda y promover iniciativas destinadas a contrarrestar la influencia de movimientos socialistas y comunistas en México y en otros países de América Latina. Los documentos muestran que la CIA consideraba a LIUF un instrumento muy útil para influir directamente en las decisiones del sistema político mexicano durante la Guerra Fría. La agencia argumentaba que la existencia de una derecha activa y combativa servía como contrapeso a la presión de grupos de izquierda sobre el gobierno y el PRI. Entre los resultados atribuidos a esta red, a este plan, se encuentran campañas contra universidades públicas, intentos de unificación de toda la ultraderecha en México y acciones de propaganda en medios de comunicación, pero también la utilización de la violencia. También los archivos de la CIA describen la colaboración directa entre esta agencia
y la Dirección Federal de Seguridad, encabezada por Fernando Gutiérrez Barrios, que era su agente, para financiar y coordinar movilizaciones de muro, inclusive durante el movimiento estudiantil de 1968. Según los cables de la agencia estadounidense, se aportaban recursos para actividades propagandísticas y manifestaciones, mientras que la Dirección Federal de Seguridad facilitaba la operación en territorio mexicano para que no se supiera sobre la injerencia de esta agencia de espionaje en territorio mexicano. Pues sí, este es el reportaje que publicamos el día de hoy en Sin embargo, que pues lo que Hugo Salinas Price hacía en la década de los 60, cuando tuvo lugar este proyecto LIUF, que comenzó en 1960 hasta 1970, fue una articulación de empresarios no cualquier tendero o abonero, no, grandes empresarios que se agrupaban en este instituto de investigaciones, no solamente el papá de Ricardo Salinas Pliego, sino el papá de Pedro Aspe Armella, el exsecretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari. Era un plan que agrupaba a empresarios, altos empresarios de México, que también incluía a medios de comunicación, revistas, periódicos, que incluía inclusive a intelectuales ultraderechistas en nuestro país, que incluía al grupo de choque, Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, el Muro, que en el secreto además controlaba la organización secreta nacida en Los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y un plan en el que tenía también presencia y protagonismo muy importante la siniestra Dirección Federal de Seguridad. Todos estos actores articulados, coordinados, manejados por la CIA, pues tenían un solo propósito: combatir a las organizaciones de izquierda, no solamente estudiantiles, sino las propias organizaciones y personas que estaban en el gobierno. En el gobierno había pues un pensamiento progresista de un sector, así como había obviamente el pensamiento de derecha, particularmente en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Y bueno, este plan de la CIA, que es muy importante que usted lo conozca y por eso lo publicamos, pues tiene un protagonista muy relevante que es Hugo Salinas Price, padre de Ricardo Salinas Pliego. Yo creo que es muy bueno que Hugo Salinas Price, que es el único de los protagonistas que los documentos exhiben, que está vivo, pues que hable al respecto. Sí, caray. Ahora, yo creo que otro que es interesante es este Pedro Aspe Saiz, porque te termina explicando de los nombres que tú mencionas, Álvaro, en el reportaje. Hay una cantidad de oligarcas que tienen al menos un siglo y medio, digamos, en operación. Los Salinas y Salinas Pliego, Salinas Price, todos ellos, pues tienen menos, ¿no? Tienen, no sé, unos 70 o 80 años, digamos, en activo, mezclando negocios con política desde tiempo atrás. Pero, por ejemplo, está José Escandón, está Adolfo Autrey. Los Autrey, pues como usted sabe, pues de estos empresarios, Aníbal de Iturbide, Ernesto Amezcua, Luis Montes de Oca, y luego entre todos destaca Juan Sánchez Navarro, que duró, no sé, Álvaro, con una influencia de 70 años en... Hasta su muerte. Hasta su muerte. Que fue en 1997. Sí, muy influyente. O sea, estamos hablando de personajes que crearon el Instituto de Investigaciones Económicas porque ellos defendían la libre empresa y se
también defendían o combatían las ideas socialistas. Y digo, y eso está, pues eso obviamente era válido entonces. Nada más que se pusieron a las órdenes de la CIA. Sí. Ese es el asunto. Claro, sí. A las órdenes de la CIA. Así como estaban estos grandes empresarios a las órdenes de la CIA, estos grandes empresarios, incluyendo Hugo Salinas Price, estaban a las órdenes la Dirección Federal de Seguridad. Exacto, sí. El propio presidente de México, en su momento, Gustavo Díaz Ordaz, y su secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Y el que sería después presidente de México, después de ellos dos, también estaba metido. José López Portillo. Y hacia atrás creo que hasta López Mateos, ¿no? Sí, López Mateos, que tenía una gran relación con no solamente con el embajador, sino con el jefe de la estación de la CIA en México, que es un personaje que era el que articulaba los diversos proyectos. México se convirtió en la década de los 60, ya lo era desde antes, pero sobre todo en la década de los 60, en un país estratégico de espionaje y contraespionaje. Es correcto. Sí. Y a raíz del asesinato de Kennedy correcto. Es que, con mayor razón, aquí estuvo Oswald en México. Lo correcto. Fue a la embajada Así es. de la Unión Soviética, pidió una visa, yo creo que también fue a pedirla a Cuba, a la embajada de Cuba, pidió visa, no se la dieron, y entonces regresó, pero con su sola presencia ahí le sirvió a la comisión que investigaba el asesinato de Kennedy para culpar, obviamente, a todos menos a la CIA, pero todo indica que era un tema entre ellos, ¿no? Sí, y además hay otra cosa, Alejandro. De hecho, los documentos que le presentamos, documentos de la CIA que le presentamos, que le revelamos aquí, se desclasifican, Alejandro, a partir justamente de que se desclasifican los documentos sobre el asesinato de John F. Kennedy. Sí. Es esta coyuntura en la que se dan a conocer, por ejemplo, estos documentos que que exhiben, pues, este proyecto LIUF, en el que, por ejemplo, lo manejaban un México estadounidense, que era un empresario, que era presidente de la Cámara México-Estados Unidos, y que se llamaba Adolfo Rudolf Wistrich, y él era el jefe, y su segundo, su mano derecha, era Agustín Navarro Vázquez. Los dos estaban identificados con un nombre en clave, LIUF 1 y LIUF 2, y hay un personaje muy interesante, Alejandro, un intelectual, un poeta, Manuel Calvillo Alonso, que fue secretario general del Colegio de México, fue secretario del secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, fue subsecretario de Educación y era espía del gobierno de Estados Unidos, espía de la CIA. Oye, su nombre era Lichant I. Oye, a mí lo que me tiene o sea, no le hemos hincado el diente, como se dice, a profundidad, a lo de los presidentes involucrados con la CIA, porque es realmente infame. O sea, López Portillo era un agente de la CIA. O sea, estaba clasificado como agente de la CIA. Luis Echeverría Álvarez, o sea, Gustavo Díaz Ordaz, López Mateos, Álvaro, ahí, porque sin querer, fíjese, o porque andamos en los mismos, de repente, en los mismos, yo escribo sobre, lo comentamos hace rato, no nos pusimos de acuerdo, pero yo escribo de una beta distinta. Resulta que hay un vínculo directo de México con Irán. Esa línea directa, ¿cuál es? ¿Cómo se explota? Bueno, por un lado, es muy probable, es altamente probable que Irán se haya inspirado en México
para proponer, para más bien iniciar la nacionalización del petróleo. Ellos lo buscan en 1951, Sí. 52. Había pasado no tanto tiempo de que el general Cárdenas había nacionalizado el petróleo acá. En 1938 se da la nacionalización del petróleo. El contexto, a pesar de que son muy pocos años entre uno y otro, es muy distinto. México aprovecha que Estados Unidos está en guerra para nacionalizar. Mi general Cárdenas aprovecha ese momento para nacionalizar el petróleo y el gas y todos los hidrocarburos. Y luego, en 1951 por ahí, Irán se propone hacer lo mismo. Un primer ministro, Mossadegh, propone hacerlo. Él pues, lo propone, lo aconseja un periodista, le dice, hagámoslo. No hay una evidencia así puntual, pero casi es un hecho de que México le habría inspirado a Irán la nacionalización del petróleo. 1951. Que fue una hazaña mundial. No, claro, la de México fue una cosa global. Y luego en 1953 empieza da la CIA un golpe de Estado en donde, fíjate, es bien canijo el golpe de Estado porque es el primer golpe de Estado de la CIA contra un gobierno democrático en toda su historia. Es en 1953. ¡Pum! Golpe de Estado. Se llama Golpe de Estado 28 de Mordad por sus propias fechas. Ellos tienen fechas distintas. Este golpe de Estado impone al Shah de Irán. Ya estaba ahí, pero no tenía el poder absoluto. Y luego ya el Shah se avienta los siguientes años. Cuando viene la Revolución Islámica, que entonces se consolida pues la revolución, se levantan, para empezar pues hay un exilio enorme, muchos de ellos en Irak, otros fuera, hasta en Europa había un exilio tremendo, pero es Khomeini, Ruhollah Mousavi Khomeini, este clérigo chiita que dice, es el momento de la Revolución Islámica, derrocan al Shah. Y ahora sabemos, Álvaro, que Rockefeller, que este otro, muy abusón, el que estaba en Chile cuando el golpe de Estado, el embajador judío, que no se ha muerto, por cierto, ahorita me voy a acordar de él, pero le hablan a José López Portillo y le dicen, reciba al Shah. Y como si le dieran una orden, el canciller era Castañeda, y reciben al Shah y lo acomodan al Shah siendo un dictador en Cuernavaca. O sea, ahora sabes por qué. Pues era un agente de la CIA el güey, perdónenme, pero le puedo decir hasta peor. Un agente de la CIA. ¿Proyectos antinacionales, Álvaro? Pues sí, pero a ver, el caso de Fernando Gutiérrez Barrios, por no hablar del otro asesino. Henry Kissinger. Era que te iba a decir Kissinger. Sí. Por no hablar de Miguel Nazar Haro. O sea, Fernando Gutiérrez Barrios se le conocía con el nombre, el criptógrafo de Litempo 4. Era el director de la Dirección Federal de Seguridad, agente de la CIA. Y obviamente operó particularmente en el movimiento estudiantil de 1968, Alejandro. Trabajaba para la CIA, trabajaba para el gobierno y manejaba al grupo de choque Muro, que él mismo, que la misma CIA tenía como agentes particularmente a los primeros presidentes de Muro. Uno, se me fue el nombre, de los primeros presidentes de este grupo de choque en la UNAM, eran agentes de la CIA también. Entonces,
empleaban la violencia contra sus adversarios y los manejaba Fernando Gutiérrez Barrios, que que fue ascendido con Echeverría a subsecretario de Gobernación, Claro. y al mismo tiempo que trabajaba para la CIA, era subsecretario de Gobernación y era el que orquestaba toda la guerra sucia contra los movimientos sociales en nuestro país, mientras que el director de la Dirección Federal de Seguridad era primero el capitán Ruiz de la Barreda Moreno y luego Miguel Nazar Haro. O sea, agentes de la CIA en el gobierno de México combatiendo los movimientos sociales. Pues sí, y esto se tiene que saber, y se tiene que saber que no solamente eran del gobierno, sino también del sector privado, periodistas e intelectuales anticomunistas como Calvillo, de origen potosino, un poeta, buen poeta, hasta donde me dicen, yo no lo he leído, pero era oreja, agente, espía de la CIA. ¡Oh, man! Pues eso se detalla en este proyecto secreto, el proyecto LIUF, que hoy publicamos y que pues está sustentado, lo que publicamos, en documentos de la propia CIA, que gracias a que se desclasificaron, pues los podemos publicar. Sí, pues están desclasificando algunos documentos que dan mucha claridad, que hacen todavía más vergonzoso, Álvaro, la manera en que los mexicanos hemos vivido sometidos por generaciones de gente muy poderosa y muy antipatriota, profundamente hipócrita, porque, por ejemplo, se les llenaba la boca a Díaz Ordaz, a Echeverría, a López Portillo y para adelante a todos los demás. Se les llenaba la boca en hablar del tema nacional, que México y la República no nos dejaremos vencer y derrotar por las fuerzas extranjeras y o sea, todo ese discursito nacionalista se vuelve ridículo con los años porque pues era en realidad un discurso profundamente hipócrita de gente que estaba al mismo tiempo entregando la nación a un proyecto extranjero, que estaba entregando la nación a Estados Unidos porque eran literalmente orejas. O sea, ¿de qué nivel? ¿Hasta dónde es capaz de meterse la CIA en un país? Que el presidente de México era un espía de la CIA, Álvaro, confirmado por la CIA. ¿Por la CIA? Exacto. Por la CIA. A ver, es que justo por eso es muy relevante adentrarse en los documentos de la CIA. La CIA es la que son, Alejandro, muchos planes, muchas operaciones que en México hizo. Esta operación LIUF es una de varias, y una de varias en el ámbito estudiantil. Yo publico el caso de este plan LIUF porque tiene que ver con la extrema derecha mexicana puesta al servicio de los intereses de Estados Unidos. Un plan, el proyecto LIUF, en el que participan empresarios hoy todavía activos, uno en particular, Hugo Salinas Price, pero su hijo, Ricardo Salinas Pliego, está actuando igual, Alejandro. Yo no sé si la CIA, no tengo manera de decir que la CIA asesora a Ricardo Salinas Pliego para su proyecto presidencial, pero está articulando de la misma manera a todos los sectores de la ultraderecha en México, como lo hizo con su padre en la década de los 60.
Yo hoy cuento una parte que te hace ver con más claridad, Álvaro, de qué se trata, porque el golpe de Estado, este que les hablo de 1953, es un golpe de Estado, fíjense, dice, los golpes de Estado contra democracias en tiempo de paz organizados por Estados Unidos comenzaron ahí en ese golpe de Estado. Mossadegh, elegido democráticamente, fue depuesto en una operación masiva que costó a Washington y a Gran Bretaña cientos de millones de dólares. Las fuerzas occidentales acusaron a Mossadegh de comunista por todos los medios. Financiaron grupos de choque. Usaron a la prensa para difamarlo y a líderes criminales para provocar inestabilidad social. Pagaron manifestantes, bloqueos de calles. La CIA. Esto es en Teherán. ¿Y en México también? Pagaron manifestantes, bloqueos de calles, disturbios, llenaron las paredes de propaganda golpista, le dieron dinero a mafiosos y pandilleros que se apoderaron con violencia de las calles de la capital, Teherán, armados con garrotes, bombas incendiarias y armas de fuego. Presionaron con boicots económicos. Corrompieron a las élites políticas, empresariales y militares, a las agencias nacionales de seguridad y a los jefes de las distintas corporaciones de policía. Y finalmente lograron lo que se buscaban, que era el arresto de Mohammad Mossadegh. Si tú agarras este párrafo y lo aplicas hoy, aplica completito. Es como el manual de la CIA. ¿A qué convoca? Digo, tampoco es un asunto muy misterioso que estamos nosotros revelando. No, usted te escuche casi las últimas entrevistas que da Ricardo Salinas Pliego con Adela Micha, Álvaro, y lo que usted escucha ahí es exactamente esto que viene de los manuales de la CIA: provocar manifestaciones pagadas, bloqueos de calles, disturbios, llenar de propaganda. Antes eran las paredes, ahora es la televisión y la prensa. Darle dinero a mafiosos para generar violencia en las calles, armarlos con garrotes, con bombas incendiarias, con armas de fuego. ¿No eso es lo que él le dice a Adela Micha que quiere organizar para México, Álvaro? No dijo, no, eso de el pacifismo y demás, eso no funciona. No, tenemos que organizarnos y hablando de temas violentos, tanto que la presidenta de México le tiene que decir, oiga, con mucha responsabilidad le digo lo siguiente, eso no. Se lo dice a la presidenta de México en una mañanera, Álvaro. Es decir, no hay ni siquiera algo que le estemos a usted contando que venga. No, lo proclama Salinas Pliego todos los días, Álvaro. Sí, naturalmente. Y es por eso en el reportaje que hoy publicamos hay una parte en la que la propia CIA dice cómo le da dinero la CIA a Fernando Gutiérrez Barrios para movilizar a través de Muro a 5,000 personas frente a la embajada soviética, para una manifestación frente a la embajada soviética. Inclusive, este cable de la CIA dice cuánto va a costar: $4,000. Una movilización de 5,000 personas de Muro para concentrarse frente a la embajada soviética con un costo de $4,000 a través del Intempo 4. ¿Quién es el Intempo 4? ¿Quién era? Fernando Gutiérrez Barrios, titular de la Dirección Federal de Seguridad, la siniestra policía política del régimen priista. Pues ahí está. Entonces, no, aquí no hay suposición, aquí hay evidencias, hay datos, y si Hugo Salinas Price quiere hablar al respecto, no aquí le ofrecemos el espacio. Él ya en sus memorias cuenta cómo él asistió a una de las manifestaciones de Muro que él financió, que Agustín Navarro Vázquez, su gran amigo, creó. Él lo dice en su libro Mis años en Electra. Entonces, ¿y cómo dice que son sus amigos los líderes también del
del grupo de choque El Muro. Entonces, Coello es uno de ellos, trabajó con él en Televisión Azteca. El segundo presidente de Muro fue Fernando Baños Urquijo. Yo inclusive platiqué con él, con Baños Urquijo, hace unos años, y bueno, ahí está, eran una triada, la CIA, el Muro y la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, también por eso no les da coraje, pero yo no le dije a Hugo Salinas Price que hiciera lo que hizo. Fíjate, Álvaro, ya que estamos en eso, nomás para no dejar, el documento donde los agentes de la CIA detallan lo de López Portillo, porque es donde hablan sobre el archivo Oswald, Álvaro. Ajá. Ese es el documento de la CIA donde hablan ese es el archivo Oswald. Era previsible que López Portillo no viera con buenos ojos que se hiciera pública la relación que había entre la CIA, dicen él, es lo que deciden, clasificar la relación de López Portillo por décadas. Hasta ahora se está sabiendo. Y salió a partir de la exigencia de los documentos del asesinato de Kennedy. Si no, tampoco saldría. O sea, de hecho, se publica por los expedientes de Oswald más que por revelar algo sobre México. No. Por casualidad salió. Sí, carajo, es una cosa, lo cual te lleva siempre de regreso a analizar qué hemos sido, Álvaro, como nación, y al mismo tiempo, ¿qué han sido estos presidentes? Perritas de la CIA. ¿De Trump? Sí, como perritas de Trump, pero otros. Perritas de la CIA. Sí. Perritas de Carter, perritas de Churchill. Los 4 agentes de la CIA que se descubrió operaban en Chihuahua es solamente una parte. A ver, ¿por qué López Obrador reforma la Ley de Seguridad Nacional para hacer que estén registrados los agentes extranjeros en México y que rindan un informe mensual? Eso ordena la Ley de Seguridad Nacional, pues porque están metidos muchas agencias, particularmente de Estados Unidos, que dejaron entrar Peña, Calderón, Fox y antes también. Entonces, pues sí, ¿cuántos agentes de la CIA hay en México? Bueno, uno los encabeza, el embajador. El embajador de Estados Unidos en México es el jefe de los agentes de la CIA en México. ¿Por qué no registró a los 4 de Chihuahua? Porque andan queriendo desestabilizar aquí. Ronald Johnson, a eso lo mandó Donald Trump a México, pues es el perfil del agente de la CIA, del jefe de la CIA, que se mete en los asuntos de México para desestabilizar. Sí, ¿qué tanto es el vínculo que existe entre la CIA y Ricardo Salinas Pliego? Hoy no lo sé, no tengo de manera de probarlo, pero eso se va a saber. De la misma manera, si efectivamente él es el que puso dinero para un proyecto de desestabilización de México. Entonces, lo que presentamos el día de hoy en este reportaje es el padre de Ricardo Salinas Pliego, Hugo Salinas Price, en medio de una trama manejada por la CIA en la década de los 60. Qué fuerte, Álvaro.